Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 1, que son las funciones algebraicas, en su lección número 7, expresiones racionales algebraicas, con el tema adición y sustracción de expresiones algebraicas racionales. El objetivo, determinar el mínimo común denominador de expresiones algebraicas racionales, efectuar sumas y restas de expresiones algebraicas racionales. Veamos el siguiente ejemplo. Encontrar el mínimo común denominador y adición de expresiones algebraicas, que en este caso es 1 sobre x más 1 y 1 sobre x menos 1. Entonces, primero, para encontrar el mínimo común múltiplo de estas expresiones algebraicas, lo que vamos a tratar es que ambas expresiones tengan el mismo denominador y así encontrar expresiones algebraicas equivalentes. Entonces, para que tengan el mismo denominador, necesitamos que este x más 1 aparezca también el x menos 1. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por x menos 1 tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Y entonces de esta manera nos queda x menos 1 sobre el producto de ellos. Lo mismo en el inciso B. Ahora necesitamos que aparezca el x más 1 de algún lugar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por x más 1 tanto el numerador como el denominador. Y así en este sentido, si observamos, nos vamos a percatar que en ambos casos nos queda el mismo denominador. Entonces, por lo tanto, simplemente lo que podemos hacer es multiplicar los denominadores y así encontrar la forma de que nos quede un mismo denominador. Y así decimos entonces que el mínimo común múltiplo o del denominador, en este caso, de ambas expresiones racionales algebraicas va a ser el producto de esos denominadores. Ahora lo que sigue es realizar la suma de estas dos expresiones. Recordemos que lo primero que hicimos fue colocar que ambos quedaran con el mismo denominador, simplemente multiplicando tanto el numerador como el denominador por la expresión que tiene el denominador, la siguiente expresión racional, que en este caso, en la primera sería multiplicar por x menos 1, tanto arriba como abajo, y en la segunda es multiplicar por x más 1, tanto arriba como abajo. Ahora nos queda el mismo denominador, copiamos el denominador y sumamos los numeradores, o sea, x menos 1 más x más 1, x más x, 2x, y 1 menos 1, 0, entonces nos queda simplemente como 2x. Este sería el resultado entonces de la suma de estas expresiones racionales. Para sumar o restar expresiones racionales se igualan los denominadores, usando el mínimo común denominador, y se simplifica el resultado si se puede, porque hay ocasiones que no se va a poder simplificar. Veamos entonces este otro ejemplo. En este ejemplo, para poder desarrollar, lo primero que vamos a hacer es factorizar los denominadores. Entonces, en el primero utilizamos lo que sería trinomio cuadrado perfecto al momento de factorizar, y por esa razón nos queda x más 2 al cuadrado. O bien, x más 2 por x más 2. ¿Sí? Lo mismo, como lo queramos llamar, o como lo queramos ver y se nos haga mucho más fácil. Lo vemos en el segundo, que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto nos queda x más 2 por x menos 2, y en el último, que sería simplemente copiarlo, porque no hay nada que hacer. Ahora, para encontrar el mínimo común denominador, en este caso, lo que se hace, recordemos, que es multiplicar los denominadores. Ahora, vamos a multiplicarlos en el sentido de colocar en una sola ocasión cada término. Si observamos, tenemos en la segunda expresión 6 sobre algo, y con la última tenemos en ambos casos un x menos 2. Con solo escribir una vez el x menos 2 ya estamos abarcando los dos términos. Por lo tanto, solo necesitamos escribir una vez x menos 2. Ahora, en el sentido de x más 2, si observamos en el de en medio solo tenemos un x más 2. Y en el primero, la primera expresión, tenemos un x más 2 al cuadrado, que significa que hay 2x más 2. Y necesitamos que aparezcan todos los x más 2 existentes. Por lo tanto, vamos a tomar el x más 2 al cuadrado. En este sentido, lo que vamos a hacer es que al denominador, o el mínimo común denominador de estos va a ser x al cuadrado por x menos 2. Explico nuevamente, el x cuadrado, el x más 2 al cuadrado nos implica que ya están todas las veces que pueda aparecer el x más 2. Y en las otras expresiones el x más 2 solo aparece una vez, entonces ya está abarcado. Y el x menos 2 aparece una vez en cada una de las expresiones, entonces solo con escribirla una vez también ya está abarcado. Entonces, por lo tanto, este sería el mínimo común denominador. Ahora, en la primera expresión ya tenemos el x más 2 al cuadrado. Hemos agregado el x menos 2, por lo tanto debemos de decir que ese x menos 2 que agregamos a esa expresión lo vamos a agregar tanto en el numerador. Por lo tanto nos queda 2x más 1 por x menos 2. Menos es el mismo denominador, y en este sentido lo que hemos agregado es el
x más 2, ¿sí? Porque el x más 2 solo había uno y ahora tenemos un cuadrado, o sea que hay 2. Entonces agregamos ese x más 2 arriba también, entonces nos queda 6 por x más 2. Más el último, ya tenía el x menos 2, ¿a quién le agregamos al denominador? X más 2 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, lo agregamos también en el numerador. Y entonces sería 3 por x más 2 al cuadrado. Como todos tienen igual denominador, entonces lo podemos copiar todo en una sola fracción como tal. ¿Sí? Todo en una sola fracción con un solo denominador. Y ahora empezamos a realizar las operaciones de multiplicación, donde eliminamos los paréntesis. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 2, menos 4x. 1 por x es x. 1 por menos 2 es negativo 2. Y ahora el negativo 6 lo multiplicamos por x más 2. Entonces sería negativo 6 por x, negativo 6x cuadrado. Negativo 6x por 2, negativo 12x. Y ahora multiplicamos el 3 por x más 2 al cuadrado, donde x más 2 al cuadrado es un producto notable. Y ese producto notable después lo multiplicamos por 3. Desarrollamos el producto notable, que sería el primer término al cuadrado. O sea, x al cuadrado multiplicado por 3 es 3x cuadrado. Luego dice el producto notable más 2 veces la multiplicación de los términos. O sea, 2 por x por 2. 2 por 2, 4. O sea que nos queda 4x. Pero ese 4x lo vamos a multiplicar por 3. Que en este caso sería 12x. Y por último es más el segundo término al cuadrado. Que en este caso sería 2. 2 al cuadrado que es 4. Y ese 4 lo multiplicamos por el 3 que está afuera. Nos queda 12. Ahora, estando en este punto, lo que vamos a hacer es sumar todos los términos que son semejantes. Sumamos las x cuadrado, 2x cuadrado menos 6x cuadrado más 3x cuadrado nos da a negativo x cuadrado. Menos 4x más x menos 12x más 12x nos da lo que es negativo 3x. Porque los 12x entre sí se tachan, entonces simplemente nos queda menos 4x más x. Y por último, la suma de los números, que es negativo 2 más 12, que sería en este caso positivo 10. Estando aquí ya tenemos la solución aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque podemos hacer lo siguiente, que es sacar el negativo y así nos queda lo que sería un producto, un polinomio, en el sentido de que nos queda x cuadrado positivo más 3x menos 10. Y lo desarrollamos utilizando tanteo simple, que nos queda entonces x más 5 por x menos 2. Recordemos que para poder aplicar el tanteo simple necesitamos que la x cuadrada sea positiva, al igual que utilizar el tanteo especial o método de la tijera, necesitamos que la x cuadrada sea positiva. Eliminamos los x menos 2 y entonces el resultado que nos queda es menos x más 5 sobre x más 2 al cuadrado, siempre y cuando x sea distinto a negativo 2 por lo que son los términos que acabamos de tachar. Veamos entonces la siguiente ejemplo. Nos dice que simplifiquemos esta fracción compleja. Para poder simplificar esta fracción compleja, lo que debemos de hacer es restar las fracciones que aparecen en el numerador de arriba, o sea, arriba en la fracción grande, y las restas que aparecen en la parte de abajo. En la resta que aparece arriba, encontramos el mínimo común denominador, que sería la multiplicación de a por b. Entonces simplemente sería a por b. Y luego, en la primera fracción vemos que tenemos la a, hemos agregado aquí a b, le multiplicamos b arriba, entonces sería b cuadrado, menos, en la segunda fracción agregamos la a, entonces esa a la multiplicamos arriba, entonces nos queda menos a cuadrado. Hacemos lo mismo en la parte de abajo, entonces el mínimo común denominador de estas dos fracciones es la multiplicación de los denominadores, que es a por b, y lo mismo, multiplicamos en la primera fracción a b en el denominador, entonces multiplicamos arriba, entonces 1 por b, que sería b, menos, multiplicamos la a en la segunda fracción, entonces multiplicamos arriba, entonces 1 por a, que sería a. Estando aquí, esto lo podemos expresar como una división, en el sentido de que recordemos que la división es la fracción de arriba entre la fracción de abajo. Y un detalle más es que se aplicó lo que es la diferencia de cuadrados de b cuadrado menos a cuadrado. Recordar que la división lo podemos transformar en una multiplicación simplemente cambiando o dándole vuelta a la segunda fracción. Entonces nos queda de la forma AB sobre B menos A. Y entonces en este sentido ya lo podemos ver como todo un solo conjunto y podemos empezar a tachar. ¿Quiénes podemos tachar? Lo que sería en este caso AB con AB, B menos A con B menos A. Y nos queda solamente entonces B más A, siempre y cuando B sea distinto de 0 y A sea distinto de B. ¿Sí? Tanto A como B sean distintos de 0 y que A sea distinto de B o B sea distinto de A, para que no se den esta situación de los valores, digamos, prohibidos, donde haga que el denominador sea 0. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.